Bueno, bienvenidos a la cuarta y última sesión del curso Matemáticas y Ciencias de la Computación aplicadas en la lucha contra el COVID-19. Tengo el gusto de presentarles al doctor Joel Antonio Trejo Sánchez. Él es investigador de cátedras CONACYT, adscrito a la unidad Mérida del CIMAT. Bueno, sus áreas de investigación son teoría de la computación, diseño de algoritmos paralelos y distribuidos y algoritmos para problemas de optimización combinatoria. Nos va a hablar sobre problemas de optimización en el contexto de la pandemia COVID-19. Muchas gracias, Joel. Le cedemos el micrófono. Muchas gracias, Omar, por la presentación y muchas gracias a todos por su asistencia a la organización. ¿Sí? Voy a quitar tantito el video, ¿no? Para que sea más rápido la transmisión. Bien, pues como comentó Omar, en el marco del curso de Matemáticas Aplicadas y Computación en el contexto de la pandemia del COVID que nos atañe en esta época, yo les voy a hablar acerca de los problemas de optimización, algunos problemas de optimización, ¿no? que están inmersos en este contexto, ¿no? Bien, entonces la charla voy a tratar de ver los siguientes puntos, ¿sí? Primero voy a ver un recorrido muy breve de qué son los problemas de optimización. Me voy a enfocar, yo trabajo con optimización discreta, ¿sí? Principalmente. Entonces me voy a enfocar en ese tipo de problemas, ¿no? Problemas de optimización combinatoria optimización, y también de optimización discreta. Y después vamos a ver en tres contextos del COVID, ¿no? Primero vamos a ver cómo se han aplicado algunos problemas de optimización o que se han identificado algunos problemas de optimización para la detección de medicamentos para el COVID-19 o de tratamientos, ¿verdad? Problemas de optimización en el sistema hospitalario y finalmente cómo podemos igual aplicar problemas de optimización para apoyar la economía, ¿no? Que está sufriendo igual golpes muy duros en esto. Entonces, bueno, cuando haya que detenerme, me puede avisar Omar para alguna pregunta o algo, ¿no? Ok. Entonces, voy ahorita primero a mencionar el recorrido sobre los problemas de optimización, ¿no? Pero para poder comprender qué son los problemas de optimización, me voy a basar un poquito en esta figurita, ¿no? No es el objetivo dar una definición formal, ¿sí? Pero sí al menos conocer qué significan esos términos. Este diagramita es muy interesante. En la parte superior tenemos problemas NP. ¿Qué son problemas NP? Primero, para responder esta pregunta, voy a decir qué no significa un problema NP. Un problema NP no quiere decir, el acrónimo no quiere decir no polinomial, ¿no? A pesar de que algunas personas le dicen que NP quiere decir no polinomial. No. Problema NP es un problema que la solución del problema que se quiere resolver, ¿sí? Se puede verificar en tiempo polinomial, ¿sí? El acrónimo NP viene de Non-Deterministic Polynomial Certificate, ¿no? O sea que se puede validar o verificar la solución de ese problema en tiempo polinomial. Y dentro de la clase de problemas NP tenemos estos dos problemas, ¿no? Los problemas P y los problemas NP completo, ¿sí? ¿Qué son los problemas P? Por ejemplo, dentro de la clase de problemas P tenemos problemas como el problema de ordenar un conjunto de números, ¿no? Ordenarlos de menor a mayor. Es un problema de la clase P. Y lo que quiere decir a grandes rasgos esto es que son problemas para los cuales existen algoritmos que pueden encontrar la solución de ese problema en tiempo polinomial. Y una vez que encuentran esa solución, pues nosotros podemos verificar que efectivamente la solución sea correcta y lo podemos verificar en tiempo polinomial, ¿no? O sea, tiempo polinomial quiere decir que si nosotros lo programamos, rápidamente podemos obtener la solución, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle de esto, pero es lo que quiere decir, más o menos, ¿sí? Y también existen otros problemas que están englobados en este tipo de problemas NP, que son los problemas NPC, que son NP completo.
Dentro de los problemas que son NP completo, esos problemas, lo que quiere decir, sin entrar en mucho detalle, lo que quiere decir es que hasta ahorita no existen algoritmos que puedan solucionar o encontrar la solución a ese problema en tiempo polinomial, ¿sí? Que no puedan, eso es lo que quiere decir a grandes rasgos, ¿no? Ya si nos vamos a la definición formal, es un poquito más complejo que esto, pero a grandes rasgos para comprender esto, eso significa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, un problema NP completo es el encontrar el menor número de colores con el que podemos colorear una gráfica, ¿no? Un grafo, ¿sí? General. Entonces, encontrar el mínimo número de colores es un problema de minimización, y la versión NP completa es, digamos, puedo colorearlo con 4 colores, sí o no, ¿sí? Ahorita voy a entrar en un poco más detalle. Pero el caso es que yo puedo verificar en tiempo polinomial que efectivamente la solución que me arrojó el algoritmo que hizo eso cumple con lo establecido, ¿no? Eso se llama un certificado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, una de las preguntas que existe, que es uno de los problemas abiertos del milenio, es el problema de determinar si la clase P es igual a la clase NP completo, ¿no? O es distinta. No se sabe hasta ahorita, ¿no? Eso es un problema abierto todavía. Bueno, dentro de los problemas que pertenecen a la clase P están algunos como los que están aquí, ¿no? Ordenar un conjunto de números, encontrar la ruta más corta, ¿sí? Entre un par de puntos, ¿sí? Entre dos ciudades, por ejemplo, la ruta más corta, pues lo puedo resolver rápidamente. El problema de multiplicación de matrices lo puedo hacer igual muy rápidamente, ¿no? Encontrar el árbol de expansión mínimo de una gráfica también es algo que se puede solucionar en tiempo polinomial. Y dentro de los problemas NP completo, ¿sí? En este diagramita igual se ilustra bastante bien. Tengo otro tipo de problemas, por ejemplo, el problema del TCP, que es el problema del agente viajero, es un problema que pertenece a esta clase, ¿no? Encontrar la ruta más óptima, ¿sí? O la ruta óptima, ¿sí? De que ahorita voy a ver ese problema, entonces no la voy a dar con tanto detalle, ¿no? Pero lo que quiere decir es que un viajero tiene que recorrer un conjunto de ciudades, todas las ciudades, y regresar a la ciudad de origen en el menor costo posible. Otro problema igual es el problema del coloreado de vértices, que como les comenté hace un ratito, si tú tienes una gráfica, encontrar un coloreado de determinado número de colores, ¿sí? O con el menor número de colores posibles, es un problema que pertenece a la clase de problemas NP completo o NP difícil, que ahorita voy a mencionar cuál es la diferencia sutil, ¿no? Y el problema de la calendarización de trabajos también es un problema que pertenece a la clase de problemas NP difícil, ¿sí? O NP completo. Ahorita voy a dar la diferencia entre estas dos clases, ¿no? Que prácticamente se basa en si son problemas de decisión o son problemas de optimización, ¿no? Entre los problemas NP tenemos unos problemas que son problemas de decisión y unos que son problemas de optimización. ¿Qué es un problema de decisión? Un problema de decisión es un problema cuya salida es sí o no. Por ejemplo, yo tengo una gráfica, ¿sí? Un grafo con un conjunto de vértices y aristas, y la salida es sí en caso de que yo pueda encontrar un ciclo en esa gráfica, es decir, un ciclo es un camino que inicia en un vértice y regresa al mismo vértice, sin repetir ciclos excepto ese vértice, sin repetir vértices excepto el de inicio, ¿no? Entonces, si existe un ciclo que recorra exactamente una vez cada una de las aristas de G, este problema, digamos, es un ejemplo, yo respondí afirmativamente, ¿no? Este es un ejemplito, ¿no? Que tomé ahí de un artículo. Tenemos aquí, por ejemplo, un grafo, ¿sí? De 4 nodos, y tenemos
la respuesta de que sí es posible encontrar este ciclo, ¿no? Que recorrió cada una de las... Espero que se vea mi mouse, porque lo estoy moviendo. Si no se ve, pues no hay Sí problema. se ve, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok, gracias, Omar. Y fíjense que yo obtuve un ciclo, ¿verdad? Un ciclo que recorrió todas las aristas. Y una vez que tengo ese ciclo, yo puedo verificar rápidamente. Desde cuenta, yo me voy aquí y veo que efectivamente recorrió cada una de las aristas una vez. Y puedo responder afirmativamente que sí. Y puedo verificar afirmativamente, es decir, puedo verificar en tiempo polinomial que, que cumple con lo establecido, ¿no? De hecho, este problema es un problema de decisión, pero la solución de este problema no es NP completo. O sea, el que voy a poner después sí es NP completo. Este problema, de hecho, los que han llevado un curso de gráficas seguramente lo recordarán o les recordará un poquito a los puentes de Coinstein, ¿verdad? Sí, que justamente lo que buscamos es un ciclo euleriano en una gráfica. Y hay ciertas condiciones que nos indican si una gráfica tiene un ciclo euleriano o no. Ahora, voy a mostrarles ahorita un problema de decisión cuya solución no la podemos obtener necesariamente en tiempo polinomial, ¿no? Es el problema del agente viajero, ¿sí? Como les comenté hace un rato, tú tienes N ciudades que visitar, tienes un agente que va a iniciar en una ciudad, ¿sí? Y entre cada par de ciudades hay un costo asignado, te cuesta un valor llegar de una ciudad a una ciudad B, y lo que tú quieres es obtener el recorrido de todas las ciudades que te cueste lo menos posible. Pero la versión de decisión de este problema dice, ¿será posible encontrar un recorrido que viaje por todas las ciudades y que regrese al punto inicial con un costo a lo más de t? Hay un valor allá establecido, a lo más en t pesos o kilómetros, lo que yo quiera, ¿no? El costo, ¿sí? En un costo a lo más t, podré visitar todas las ciudades. Y el problema se vuelve de decisión porque yo puedo responder sí, si es posible, o no, no es posible. Y en efecto, ¿sí? Yo puedo encontrar un recorrido que a lo más cueste t. Por ejemplo, si yo quiero encontrar un recorrido en esta gráfica, ¿sí? Que cuesta a lo más 14, pues yo me puedo ir aquí en el ejemplo que pone, ¿no? Me voy de A a B, luego me voy de B a D, luego de D a C y de C a A, ¿sí? Y resulta que el costo es menor que 14, entonces yo puedo responder afirmativamente sí, es posible. Y aquí viene la parte donde voy a hacer la diferencia entre los problemas NP completos y los problemas NP difícil, ¿no? Este problema en particular, el TCP, la versión de decisión, es un problema NP completo. ¿Por qué? Porque yo puedo verificar en tiempo polinomial que efectivamente el costo de la ruta que me dio es a lo más 14, y en efecto es 10, ¿no? Es menor que 14. Pero el hecho de comprobar eso lo puedo hacer en tiempo polinomial, o sea, de hecho en orden n puedo verificarlo. Pero además dice que el problema es NP completo si yo lo puedo reducir a un problema que ya se sabe que es NP completo. ¿Y esto de reducir qué quiere decir? Quiere decir que una instancia de este problema, por ejemplo, una instancia del problema TCP, yo lo puedo convertir a una instancia de un problema que ya está demostrado que es NP completo, ¿sí? Entonces, si yo logro hacer eso, generalmente la solución óptima de esos problemas no es tratable computacionalmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para este ejemplo muy pequeñito, yo me puedo construir un algoritmo que me vea todas las opciones posibles, quizás, ¿sí? Que no son tantas, y de todas seleccionar el que tenga el ciclo mínimo, el ciclo hamiltoniano mínimo, sacar todos los ciclos hamiltonianos posibles de esta gráfica, y el de menor costo, digo, pues este es el de menor costo, ¿no? ¿Sí? Pero si yo voy creciendo esta gráfica a un valor muy grande, ya computacionalmente no se vuelve intratable. Un algoritmo exhaustivo, por ejemplo, para este problema, con 20 nodos, tendría que dejar mi computadora más de 2 días para solucionarlo, ¿no? Y con 40 nodos, más todavía. Entonces, eso es a lo que se refiere que un problema sea un problema de optimización. Quiere decir que
hasta ahorita no existen algoritmos, ¿verdad? Que lo puedan solucionar en tiempo polinomial. Ahora, ¿cuál es la versión de optimización de este problema? Vimos ahorita que la versión de decisión es responder sí o no. Pero la versión de optimización es, tú tienes un conjunto de ciudades y ahora lo que quieres es obtener el costo mínimo, ¿sí? Hace rato le pusimos una cuota, dijimos, ¿será posible encontrar un costo de 14 o menos? Y bueno, pues obtuvimos un algoritmo y vimos que sí, efectivamente, la respuesta fue sí. Pero aquí, dependiendo de la instancia del problema que recibamos, cuando yo obtenga una solución, no soy capaz de verificar si es la mínima, por obvias razones, ¿no? Entonces, aquí ni siquiera soy capaz de verificar. Entonces, en este caso, el problema ya no solamente es NP completo, o ya no pertenece a la clase de problemas NP completos, porque no pertenece a la clase de problemas NP, porque no lo puedo comprobar en tiempo polinomial que sea el mínimo. Entonces, si no puedo comprobar que sea el mínimo, pertenece a otra clase de problemas que se conocen como NP difícil. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que se lleven de esta pequeña parte que acabo de decir es solamente lo siguiente, ¿no? Es nada más un recorrido muy breve, que computacionalmente no es factible en la práctica solucionar estos problemas, ¿no? De forma óptima. Entonces hay que buscar otras formas de solucionarlos, ¿sí? Teóricamente sí existen maneras de dar solución y todo, ¿no? Y bajar las cotas, pero siguen siendo exponencial en su solución y por lo tanto no es factible de meterlo en una computadora y obtener la solución. Eso es lo que quiero que se lleven. Entonces, con base a esa información, vamos a entrar ahora sí al contexto del COVID, ¿sí? Entonces, cuando surgió esta pandemia, ¿sí? Del COVID, a finales de 2019 y en México nos empezó a pegar, en Latinoamérica en general, por ahí de marzo, ¿sí? Pues surgió un personaje, este personaje que yo llamé Optimize Hero, que representa a la comunidad científica en general, ¿sí? Y en particular yéndome a la comunidad científica del área de optimización discreta y continua, que se enfrentaron a este problema. Dijeron, ¿cómo podemos utilizar nuestras capacidades, ¿sí? Lo que hemos aprendido, lo que nos ha dado en la sociedad para retribuir de alguna manera, ¿no? Y ahorita hay mucha gente en la comunidad científica trabajando muy duro para apoyar, ¿verdad?, a la solución de este tipo de problemas. Entonces, en particular, Optimize Hero se dedicó a la parte de optimización discreta, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que, cómo se enfocó para resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, les voy a mencionar una serie de problemas que algunos investigadores han atacado que tienen que ver con optimización discreta, ¿no? El primer problemita que surgió y que yo me empecé a meter y dije, bueno, vamos a ver cómo lo podemos entender, es el de la predicción de la estructura proteínica del COVID-19. Entonces, en realidad, cuando surgió todo esto, pues quisimos ver qué es esto de la estructura proteínica. Y en lo particular yo me di cuenta que yo, para poder aportar algo ahí, tenía que meterme muchísimo a bioinformática, ¿sí? Y a lo mejor iba yo en vez de que sea algo benéfico, iba a perjudicar, ¿no? Entonces lo más que hice fue conocer por encimita lo que hacen, pero sí me ayudó mucho a comprender que hay un campo muy grande para aplicar cosas de optimización o temas de optimización en esta área, ¿no? Entonces, les voy a platicar lo que me encontré que es muy interesante, ¿no? Para poder ayudar a diseñar medicamentos, vacunas, etcétera, para atacar este virus, ¿no? Entonces, el de la predicción de la estructura proteínica del COVID es un problema NP difícil. ¿Qué es lo que hacemos, no? Cuando tú sacas la estructura proteínica del COVID, ¿sí? La secuencia de aminoácidos del COVID, es una cadenota, una cadena gigantesca, ¿sí? Que existen máquinas secuenciadoras, etcétera, que te permiten sacar esa información. Y el problema de la predicción de la estructura proteínica lo que hace es determinar, aquí en este ejemplo, en esta figurita se ve muy bien, ¿no? Tú tienes la secuencia lineal, lo tienes como una cadena gigante, ¿sí? De millones una cadena, por ejemplo, hay cadenas que pesan más de 2 o 3 gigas, por ejemplo, que es una cadena muy grande de aminoácidos.
y lo que quieres hacer es cómo doblar esa estructura, ¿no? Este es una doblez. ¿En qué parte lo tienes que doblar para obtener o para predecir su estructura en 3 dimensiones de la proteína, ¿sí? Del aminoácido en este caso. Y esa información es interesante porque de acuerdo a cómo está la estructura, tú puedes saber, por ejemplo, puedes saber a qué otras proteínas o a qué otras estructuras se parece, ¿no? ¿Sí? Puedes saber cómo va cambiando con el tiempo, ¿sí? Puedes saber qué estructuras es posible que ciertos medicamentos ataquen, etcétera, ¿no? Entonces voy a mencionarles unos ejemplitos muy sencillos de esto. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia, igual esta lámina también es del artículo anterior, ¿no? Sí, nada más ahí no aparece, creo que quedó muy abajo. Pero en el lado derecho tenemos la estructura, ¿no? La secuencia lineal, y en el lado izquierdo tenemos ya la doblez, ¿no? Entonces, ahí lo que hacen es ver cómo se parece a otra. Por ejemplo, la doblez es de esa que parece así como un tono medio clarito de color beige, y lo están comparando con otra proteína o con otra secuencia de color azulito, ¿no? Y tratan de ver qué tan parecida es, ¿no? Y se dan cuenta que tiene dobleces similares. Entonces estos dobleces son importantes para la gente que estudia bioinformática, ¿no? Porque saben que ahí hay cierta información. ¿Cómo qué información pueden ellos obtener? De acuerdo a esta estructura que obtienen, ¿sí? Pueden saber dónde se encuentra la parte funcional de la proteína, pueden saber si se une a cierto substrato de la proteína o no, es decir, y pueden saber ciertas características de la proteína. Por ejemplo, pueden saber en ciertos módulos, ciertas partes de la proteína que a lo mejor van a afectar algunos órganos, ¿no? ¿Sí? En los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Son cosas como las que pueden ellos obtener con esa estructura en 3 dimensiones de la proteína. Entonces, el hecho de estar buscando todas las posibilidades para doblar una proteína tan grande como esa, pues el problema en realidad es un problema NP difícil, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué técnicas se usan generalmente para esto? ¿Sí? Entonces, una de las técnicas que utilizan es que, por ejemplo, aquí tengo la proteína de color amarillito, beigecito, y yo digo, bueno, pues quiero ver qué tanto se parece a otra, ¿no? ¿Sí? Qué tanto se parece y tienen una secuencia que ya conocen, que es esta de color azul, saben que así se comportó, y una de las maneras que utilizan que es la más sencilla, ¿no? Entonces, si logran tener una estructura parecida, que sospechen que va a tener una estructura similar, pues es como que un caso idóneo, ¿no? En la realidad no siempre se da esto, ¿no? Y tienen que buscar técnicas mucho más complicadas. Pero ya para ir en concreto a este problema, ¿sí? En el 2020 ya algunos investigadores sacaron un resultado comparando la estructura del COVID-19 con la del SARS. El SARS fue un virus que es un tipo de coronavirus también, ¿no? Que fue la enfermedad del SARS del principios del 2000 y tantos, ¿no? Principios de este siglo, ¿no? Entonces se dan cuenta, son muy parecidas, ¿no? Son muy parecidas las estructuras. De hecho, la del SARS, la del 2000 y tantos, es la verde fuertecito, y la otra es la de verde azulado, ¿no? Es la del COVID-19. Entonces se dieron cuenta que son muy parecidas. Y eso, pues yo creo, ¿no? O sea, eso no lo dicen en el artículo, ni creo que sí lo sugieren, pero yo creo que por eso tiene un comportamiento, o parece ser que tiene un comportamiento similar, ¿no? Pero bueno, esto es algo de lo que hay como un problema de optimización para la predicción de la estructura proteínica del COVID-19. Y eso sirve para poder determinar ciertas áreas de la proteína, de la estructura, para poder conocer información, ¿no? Que es útil para la gente que estudia esto. Otro problema relacionado con el diseño de medicamentos o de tratamientos, bueno, aquí es la conclusión que llegaron estos autores, ¿no? Se identificaron spikes comunes en ambas proteínas y esa información podría ser útil para la creación de vacunas y tratamientos, ¿sí?
Bueno, les voy a platicar otro problema relacionado con el diseño de medicamentos o de vacunas, etcétera, ¿no? ¿Qué es el problema de drug repurposing? ¿Sí? Que, bueno, la traducción, lo que quiere decir esto, yo lo traduciría al español como reutilización o de medicamentos, ¿sí? ¿Cómo funciona este problema de drug repurposing? ¿Sí? Eh, Supongamos que tenemos un conjunto de medicamentos en la industria que ya existen, ¿sí? Entonces el problema de drug repurposing es cómo yo puedo combinar esos medicamentos para que la combinación de ciertos medicamentos me puedan servir para tratar alguna enfermedad, en este caso el COVID, ¿sí? Entonces yo cuando me puse a leer esto dije, bueno, está interesante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo cuando leía que cierto medicamento para la malaria o cierto medicamento para determinados desórdenes, resulta que dio resultados positivos para el COVID-19, pues yo no tenía idea por qué, ¿no? O sea, estuvieron ahí tratando con es lo que yo pensaba, ¿no? Cualquier medicamento fue muy afortunado que haya dado buenos resultados. Y resulta que no, que hay toda o sea, no necesariamente es así como yo pensaba, ¿no? Sino que hay toda una área de investigación que trata este problema, ¿no? De cómo diseñar medicamentos o tratamientos con base a medicamentos que ya existen, ¿no? Quizás uno de los casos, y todos los que trabajan con estas áreas lo mencionan, uno de los casos más conocidos es el de este compuesto que se llama sildenafil, que es el compuesto que trae el Viagra, ¿sí? Pero resulta que originalmente el sildenafil fue diseñado para tratar la angina de pecho, pero se dieron cuenta que tuvo efectos positivos como tratamiento para la disfunción eréctil, ¿no? Y y ahorita creo que se usa más para ese segundo caso, ¿no? Que para lo que originalmente fue diseñado. Entonces, así, es como que el caso de éxito del drug repurposing. Pero bueno, ¿qué tiene que ver ahorita el problema de optimización con esto? Voy a llegar ahorita a eso, ¿no? Sí. Lo que hicieron aquí en este trabajo fue lo siguiente. ¿Qué medicamentos ya existentes? La pregunta que se hicieron, ¿no? La pregunta de investigación que hicieron es ¿qué medicamentos ya existentes podrían dar resultados favorables para tratar el COVID-19? Bueno, entonces, para poder responder esta pregunta, lo que hicieron aquí en este artículo es del 2010, nada más lo traigo para que veamos lo que es el interactoma humano, ¿no? Entonces lo que hicieron es combinar, sacaron una red de interacción de las proteínas del COVID-19 y de las células humanas, ¿no? De los tejidos, y compararon en qué órganos tenía efectos, ¿no? Aquí en esta figurita vemos una red de interacción proteínica del interactoma humano, ¿no? Sí, es un ejemplo nada más, por eso traje esta diapositiva. Pero ya algo que viene ya en este artículo es, en este interactoma lo que dicen es, el COVID-19 se dieron cuenta que tiene efectos, ¿no? Negativos en los tejidos de los pulmones principalmente, ¿sí? E incluso en otros órganos, ¿sí? En otros órganos también tiene efectos negativos, ¿no? Es por eso hay muchas cosas que no se conocen todavía de esta enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, se dieron cuenta en este artículo que, por ejemplo, los tejidos que puede afectar el COVID-19 incluye tejidos en los pulmones, tejidos cardiovasculares, en el sistema digestivo, etcétera. Entonces, tomando esta información y la red que construyeron del COVID-19 también, ¿no? De los medicamentos y del COVID-19, utilizaron tres métodos, ¿sí? Que lo que hicieron cada uno de esos métodos es decir, vamos a ver cómo afectan esos medicamentos a la estructura proteínica del COVID-19, ¿sí? Entonces, son tres métodos que algunos están basados en técnicas de distancias en las redes de interacción, que es este Proximity Based Ranking. El otro está basado en otras métricas que tienen que ver con ciertas, está muy relacionado, ¿no? Con ciertas distancias, pero ahorita no tengo muy claro, no me acuerdo mucho, ¿no?
Y la otra está basada en técnicas de inteligencia artificial, o sea, aprendizaje máquina incluido, para poder determinar cómo ciertos medicamentos o tratamientos pueden eh, beneficiar a los enfermos de COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas técnicas? Cada una de ellas cada uno de estos métodos va a arrojar unas listas de prioridades, ¿sí? Unas listas ordenadas. Aquí es donde yo quería llegar, ¿no? Entonces ellos cada una prueba diferentes medicamentos y tratamientos y dice, bueno, pues fíjate que para nosotros el mejor medicamento fue este, ¿no? ¿Sí? Y para ellos, pues para nosotros los mejores están ordenados de menor a mayor. Este fue el que tuvo más efectos positivos, este es el otro que tuvo más efectos positivos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí les pongo un ejemplito que viene también en el artículo, que por ejemplo, esta tablita la generaron con la técnica basada en inteligencia artificial, ¿sí? Con la técnica basada en inteligencia artificial y se dieron cuenta que estos medicamentos son los que tuvieron mejor comportamiento. Por ejemplo, vemos acá que el medicamento que tuvo mejor comportamiento para atacar el COVID, para ellos fue uno que sirve para la malaria, después en segundo lugar, uno que sirve para la tuberculosis pulmonaria, etcétera, ¿no? Pero resulta que las listas que obtuvieron con los diferentes métodos no son iguales, ¿sí? O sea, esta lista que obtuvieron con este método no necesariamente es la misma que obtuvieron con el de Proximity Based Ranking o con el de Diffusion Based Methods. Cada uno tiene distintos rankings. Y aquí es donde viene el problema de optimización, ¿no? Aquí es donde viene el problema de optimización. El problema de optimización se llama The Rank Aggregation Problem, ¿no? El problema el problema consiste en lo siguiente. Tú tienes un conjunto de agentes que tienen ciertas listas de prioridad y cómo haces una lista global, ¿sí? ¿Cómo se puede tener en cuenta las preferencias de múltiples agentes competidores? Por ejemplo, ¿dónde van a comer? Decidir qué película van a ver, por ejemplo, ¿sí? O sea, supongamos que somos 3 personas y cada quien dice, pues haz una lista de 5 lugares a los que quieras ir a comer, el que tiene mejor prioridad al que tiene última prioridad, ¿no? Y se van a dar cuenta que si al final cada uno va a tener resultados no necesariamente iguales, encontrar el ranking, el ranking general, el ranking global de todo esto, es realmente un problema muy interesante, ¿no? Ayer, por ejemplo, Miguel nos contaba acerca de que él en su buscador ponía cierta cadenita, ¿no? Para decir, hagan el experimento de poner modelos matemáticos para COVID y esta fue la que me apareció primero, ¿no? Pero esa cadenita, si la pusiera en otro buscador, no necesariamente le iba a dar la misma, ¿no? Entonces ahí tienen igual algunos algoritmos de ranqueo. El problema formal de este problema de ordenación, de generar una lista global, se define de esta manera, ¿no? Tú tienes un multiconjunto, ¿sí? S1 hasta SK. En este caso, en el caso del problema que estamos hablando, el Proximity Based, el Diffusion y el de basado en inteligencia artificial, y cada uno tiene un conjunto, tiene un ordenamiento, ¿no? ¿Sí? Que está tomado del conjunto A, del conjunto de posibles medicamentos. Y la salida es un ordenamiento global, ¿sí? Un ordenamiento global sobre todos los conjuntos. Entonces resulta que solucionar este problema de obtener un ordenamiento global es un problema NP difícil, porque tengo que probar todas las combinaciones y se vuelve un problema que es obtener la solución óptima podría llevarnos muchísimo tiempo, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo del problema de agregación es, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Cada quien tiene sus preferencias y al final tiene que crear un ranking, ¿sí? Ok, ahorita no voy a detener a esto. Una estrategia de fuerza bruta en el problema del rank aggregation implica obtener todas las posibilidades del ordenamiento de todos los conjuntos. Entonces, lo que hacen en este artículo que les comenté al principio, del Proximity Based, Diffusion y el basado en inteligencia artificial, es que utilizan un algoritmo de aproximación, ¿sí? Ellos utilizan un algoritmo de aproximación basado en
en el Kemmerer consensus, ¿sí? Y ahí les devuelve una solución que quizás no es la óptima, ¿sí? Pero sí es una solución aproximada, ¿sí? Entonces, el tema de algoritmos de aproximación es un tema igual muy interesante, que eventualmente, si a alguien le interesa trabajar en estas áreas, eh, podemos hablar también de eso, ¿no? Es muy interesante esta área, ¿no? Entonces, al obtener el algoritmo de aproximación, ellos se dan cuenta que la lista final, que es la que obtienen, dicen, el mejor medicamento, el de ranking 1, es este Duvelisib, ¿no? Luego este otro es el siguiente, etcétera. Es una lista que obtienen. Aquí nada más les puse como ejemplo la primera plantilla, pero hay más. Ok, este es el primer problema el primer problema ya prácticamente de optimización que trata sobre el problema del COVID, ¿no? Para el diseño de medicamentos y vacunas. Ahora, vamos a un tema un poco más relacionado con con el contexto del COVID, pero en otra área, ¿no? Que es el sistema hospitalario. Entonces, para esto hay un área que se llama problema de asignación de camas, pero hay un área que se empezó a estudiar igual que se llama problema de asignación de camas bajo condiciones de estrés, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí dijo Optimize Zero, dijo, ok, un problema que se va a empezar a enfrentar el sistema hospitalario es que va a haber pocas camas disponibles, ¿no? ¿Sí? Entonces queremos hacer que haya camas para todo mundo, ¿no? ¿Sí? Todos los que lo necesiten puedan tener camas, ¿sí? Obviamente hay muchos factores que dependen de esto, pero al menos desde el punto de vista teórico se puede estudiar este problema, ¿sí? Ahora, el problema de asignación de camas en general se llama PACE en español, ¿sí? Consiste en asignar de manera eficiente un conjunto de camas a un conjunto de pacientes con características específicas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es un problema de optimización, es NP difícil. Tú tienes un conjunto de pacientes que tienen programada una operación o tienen programado un tiempo de convalecencia en el hospital, etcétera, ¿no? Y eso es una entrada para el sistema hospitalario, para un hospital, por ejemplo. Y lo que quieren hacer es poder asignar la mayor cantidad de camas al mayor número de pacientes, ¿no? Que todas las camas posibles se utilicen, ¿sí? Eh, y que hagas un uso eficiente de los recursos del sistema hospitalario, ¿sí? Pero este problema es un problema NP completo, ¿sí? El hecho de, ¿será posible asignar cierto número de camas para tantos pacientes en este tiempo? Y con base a esa información, estudiar un poco ese problema, surge este otro que se conoce como el problema de asignación de camas bajo condiciones de estrés, ¿no? Y en este problema de asignación de camas bajo condiciones de estrés, es un problema en donde ya no tenemos las mismas condiciones que teníamos en el otro problema. En el otro problema podíamos decir, estos pacientes van a venir, están programados para dentro de 2 meses, etcétera, ¿no? Aquí no, aquí tenemos se llama condiciones de estrés, porque llega un momento en que el número de pacientes sobrepasa la capacidad de camas que hay, ¿no? ¿Sí? Entonces llega un momento en el tiempo en donde ya no tenemos suficientes camas, ¿sí? Ese es el problema en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en optimización en esto? Este problema no hemos demostrado si es NP difícil o no, ¿sí? Demostrarlo sería muy interesante, pero al menos sí se pueden analizar ciertas estrategias que se llaman heurísticas para ver cuál se comporta mejor, ¿no? Cuál de las estrategias se comporta mejor. Entonces, en esta tablita hay algunas diferencias entre el problema de asignación de camas tradicional y el problema de asignación de camas bajo condiciones de estrés. Entonces, en el problema de asignación de camas se puede tener una planificación planificada, una admisión planificada, perdón, y bajo condiciones de estrés no. El tiempo de espera puede ser hasta de 2 meses en el caso el primer caso, y en el de estrés tiene que ser inmediata, ¿no? Y así sucesivamente, esas son algunas de las características que tenemos. Entonces, este es el planteamiento del problema como un problema de optimización, ¿no? ¿Sí? Tienes un conjunto de camas, un conjunto de pacientes, ¿sí?
y tienes que validar ciertas condiciones. Por ejemplo, alguna de las restricciones que tenemos en el problema es, el objetivo es maximizar el número de pacientes que puedes asignar, garantizando que las siguientes restricciones, ¿no? Que 2 pacientes no pueden ocupar la misma cama, ¿sí? El tiempo de estadía es un valor continuo, por ejemplo, es una restricción que podemos suponer, etcétera, ¿no? Entonces, algunas heurísticas que probamos o que se pueden probar, pues hay una muy sencilla que es el round robin, que conforme llega el paciente se asigna. Otra es un round robin mejorado que busca la mejor opción. Hay unas que se basan en el tiempo de estadía, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos ingredientes aquí inmersos, pero el objetivo de este proyecto es poder hacer como una simulación de cómo se comportaría bajo ciertas condiciones el sistema hospitalario, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las heurísticas que se pueden probar para este algoritmo, pero hay otras, ¿no? Son heurísticas muy sencillas, deterministas, y se podrían incluso incorporar heurísticas no deterministas, ¿no? Incluso con algoritmos genéticos o otras más complejas. Ok, entonces este es el segundo caso, ¿no? Que hablamos del sistema hospitalario. Y finalmente vamos a ver cómo se pueden aplicar problemas de optimización, pero en el contexto del sistema económico, ¿no? Cuando llegó el COVID, todos nos vimos afectados, todo el mundo nos vimos afectados, y un rubro que se vio más severamente afectado es el de los negocios, los comerciantes, ¿no? Porque muchos tuvieron que cerrar sus empresas, etcétera. Y justamente aquí surge otra forma de tratar de ver cómo solucionar problemas para este contexto. Y una de las formas de solucionar o de buscar una aportación de la optimización discreta para esto es el diseño de rutas para la repartición de bienes, ¿sí? En eso está inspirado. Vamos a platicar en qué consiste y con esto ya voy a concluir. En marzo, cuando surgió la problemática, ¿sí? Muchas empresas se vieron obligadas a cerrar, ¿sí? Muchos de ellos repartidores de bienes, alimentos, frutas, etcétera, ¿no? Se vieron obligados a cerrar, ¿no? Entonces, una de las maneras que empezaron a explorar es poder repartir sus bienes a través de servicios de domicilio, ¿no? A través de ciertas plataformas digitales, algunos que ya ellos utilizan algoritmos de optimización para eso, pero algunos con sus propios vendedores empezaron a repartir, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el problema de repartición de bienes? Aquí en esta bicicletita que está aquí en medio, ¿sí? Imaginémonos que esta persona va a repartir bienes, ¿sí? Tiene que repartir ciertos bienes en los puntos de color rojo, ¿no? ¿Sí? Entonces el problema dice, bueno, pues tengo que generar una ruta, en este caso, voy a revisar, que recorra todos los puntos, ¿no? Si se dan cuenta, se parece al problema del ciclo hamiltoniano, porque quiero encontrar una ruta con el menor costo posible. Pero el problema se puede volver más complicado. Por ejemplo, aquí tengo puntos rojos y puntos azules, donde los puntos rojos, me voy a regresar aquí, los puntos rojos son un horario de entrega, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que hacer un recorrido de tal forma que los que están de color rojo quieren que su entrega sea a tal hora y los de color azul quieren que sea después de cierta hora, ¿no? Entonces el problema se vuelve un poco más complicado, ¿no? Conforme le vas incrementando ciertas condiciones al problema. Entonces, este tipo de problema de repartición de bienes es justamente otro nombre con el que se le llama el problema del ruteo de vehículos, ¿sí? Que es un problema bien conocido en el ámbito de la optimización combinatoria, ¿no? ¿Y cómo se define este problema? Tú tienes un conjunto de vehículos, suponemos que los tienes en una estación, por ejemplo aquí en este puntito de color blanco, ¿sí? Y tienes un conjunto de localidades a las cuales tienes que repartirles cierto bien, ¿sí? Y tienes que distribuir tu mercancía. Entonces el objetivo es diseñar tus rutas. Es decir, bueno, pues me conviene que el camioncito rojo te vaya por esta ruta, ¿no? Y el camioncito negro se vaya por acá y el azul se vaya por acá, ¿sí? Por ejemplo. Ese es el problema de optimización del problema del ruteo de vehículos, ¿sí? Y este problema
del ruteo de vehículos es un problema NP difícil, ¿no? Encontrar la ruta óptima para todos para todos los destinos a donde tengo que llegar, pues es un problema NP difícil y existen estrategias para dar soluciones suficientemente buenas, ¿no? Incluso los algoritmos que utiliza Uber y todo esto no son necesariamente óptimos, ¿no? Sí. Igual ellos utilizan aproximaciones. Entonces, el problema de ruteo de vehículos se puede volver más complicado cuando le agregamos el ingrediente tiempo, que se llama el Time DRP, en donde cada punto ahora te dice, mira, está bien, pero yo quiero lo que me vas a entregar me lo entregues a tal hora, porque solo a esta hora estoy. Entonces se vuelve más complicado. Entonces, ¿por qué surge esta idea de tratar de dar una solución a esto en el contexto del COVID? Porque ahora ya mucha gente está empezando a repartir. Entonces, muchos de ustedes a lo mejor han tenido la experiencia de pedir algo y te llega 3 horas después, ¿no? Y eso es justamente porque no tienen un buen algoritmo. Generalmente, ¿cómo le hacen las personas que reparten esto, no? Se sientan un ratito y empiezan a generar, pues primero le llevo con tal vecino, luego con este, etcétera, ¿no? Si tuvieran un algoritmo como este, podrían decirte con toda seguridad, mira, yo te voy a poder entregar en esta hora, ¿no? Y cuando mucho, a lo mejor vas a esperar 15 minutos y te va a llegar, ¿sí? Entonces, por eso es interesante este problema. Entonces, está dirigido a pequeños comerciantes y ahorita les voy a explicar por qué. Y hay una limitante ahí muy interesante. La justificación de que lo estamos definiendo para pequeños comerciantes es porque este, necesitamos lo siguiente, ¿no? Necesitamos calcular la distancia entre cada par de puntos de la demanda. O sea, el algoritmo necesita saber esto para poder dar una solución bastante buena, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo soy el puntito azul y tengo que recorrer esos 3 puntos rojos, ¿sí? Pues para poder obtener una ruta óptima, yo tengo que saber la distancia que hay de todos contra todos, ¿sí? Y eso pues lo puedo calcular más o menos rápido, ¿no? Pero si yo le agrego un punto nuevo, el número de distancias que tengo que calcular crece, ¿no? Crece un número de aristas más o menos lineal, de forma lineal va creciendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es un problema? Porque, bueno, tradicionalmente podríamos utilizar algoritmos como los que nos da la API de Google o algunas otras APIs, ¿no? Para calcular las rutas, las distancias entre cualquier par de puntos. Pero el problema que existe con esto es que te dan cierto número de consultas al día, ¿sí? Y si tenemos que crear un montón de rutas al día, pues obviamente nos vamos a acabar la cuota gratuita en poco tiempo, ¿no? Y a partir de después tenemos que pagar una cantidad significativa. Entonces, lo estamos diseñando para pequeños, o estamos pensando, o bueno, mejor dicho, esto podría funcionar para negocios pequeños, ¿no? Que a lo mejor estén en un fraccionamiento o en un rumbo no muy grande, ¿sí? Entonces, el reto es definir un esquema que permita conocer una distancia aproximada entre cualquier par de puntos, sin depender de las APIs comerciales, definir algoritmos de optimización deterministas para el BRP que puedan funcionar en tiempo real y definir una arquitectura que permita operaciones para clientes ligeros en un tiempo suficientemente rápido, ¿no? Y aquí está un bosquejo general del algoritmo, ¿sí? Entonces, en general, este es la charla que quería darles, ¿sí? Entonces, voy a abrir un poquito a preguntas, por si hubiera alguna pregunta, pero antes de eso me gustaría hacer un anuncio muy, muy rápido, ¿no? El 21, 22 y 23 de octubre vamos a tener la primera escuela de algoritmos distribuidos y algoritmos paralelos, ¿sí? Inicialmente esta escuela estaba diseñada para ser presencial, pero por obvias razones no va a poder ser presencial. Entonces vamos a tener capacidad de abrirla a más gente, ¿sí? Entonces los invito a que si están interesados, escriban un correo y vayan pidiendo informes de esa escuela. No se ha anunciado todavía en la página oficial, pero ya pronto se va a anunciar, ¿no? Entonces, cuando yo les comparta estas diapositivas, voy a incluir esto, ¿no? El objetivo va a ser difundir entre los estudiantes
los fundamentos teóricos y prácticos de la algoritmia distribuida y la algoritmia paralela, tomando aspectos relevantes como los modelos de computación distribuida, etcétera, ¿no? Y tenemos confirmados algunas personas, hay otras que ya tenemos apalabrados más o menos, pero tenemos confirmados al doctor Armando Castañeda del Instituto de Matemáticas de la UNAM, al doctor Alberto Fernández del CICESE, a la doctora Lucy Gasca de la UNAM y al doctor Alejandro Flores del Royal Holloway University of London, ¿no? Entonces, nada más era el pequeño anuncio y me regreso a mi charla, ¿no? Ya, hasta aquí. Si tienen preguntas, con mucho gusto tratamos de dar una buena respuesta. Muchas gracias. Pues vamos, anímense a preguntar. Estamos esperando que alguien pregunte. ¿Cuáles son los criterios de determinación de tu algoritmo para VRP? Le quité el micrófono, ¿sí? Ah, ok. Sí, perdón. Bueno, es que depende de la heurística que utilicemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si utilizamos una heurística que no sea determinista como una metaheurística, por ejemplo, ahí tendríamos que utilizar quizás el número de iteraciones, ¿sí? Del algoritmo, ¿no? ¿Sí? Pero cuando utilizamos una heurística determinista, que el objetivo que planteé, de hecho lo voy a regresar un poquito, ¿sí? ¿Está aquí? Ahí está, ¿sí? Cuando utilizamos heurísticas deterministas, ahí la condición de paro es dependiendo del... como es una heurística determinista, simplemente tú regresas el resultado que te dio, ¿no? Que puede ser suficientemente bueno o puede no ser tan bueno, ¿no? Por ejemplo, uno que estamos probando ahorita que ya está funcionando, ¿no? Nos garantiza cierta aproximación. Entonces es determinista completamente, o sea, pero esa aproximación estamos seguros que se puede mejorar con una metaheurística, ¿no? Entonces, el criterio de determinación es simplemente ahí aplicas la heurística y como te dé, ahí terminas, ¿no? ¿Sí? Les garantizamos cierta aproximación, pero es todo. ¿Sí? Hola Joel, ¿me escuchas? Ah, sí, ¿qué tal, Miguel? Sí. Sí, disculpa, una pregunta. Primero quizás un poquito filosófica, no sé. Eh, en la parte esta de las camas disponibles, ¿tú crees que estamos preparados como sociedad para confiar en su caso, digamos, los doctores en una caja negra y que ellos te digan quién hospitalizar y quién no? Ah, sí, ¿qué tal, Miguel? Pues mira, no, en realidad por eso es un tema muy delicado ese de las camas, ¿no? Entonces, no pretendemos de ninguna manera, ¿no? Utilizarlo como una caja negra, ¿no? Que digan, ah, mira, utiliza la herramienta, ¿no? Lo único que pretendemos es tener de hecho, el problema lo vamos a definir en un contexto un poco distinto. Más que nada le vamos a decir condiciones de estrés. Porque efectivamente, o sea, no puedes permitir que una herramienta entre a la toma de decisiones, ¿no? Hay aspectos más humanos que tienen que ser considerados. Pero sí vale la pena, desde el punto de vista teórico, tener una herramienta, ¿no? O un algoritmo para ese problema que estamos denominando condiciones de estrés. No para este problema del COVID ahorita, ¿no? Sino para cualquier situación que eventualmente se pueda dar. Conocer el aspecto teórico o enriquecernos con el aspecto teórico de este problema. Si eventualmente lo podemos definir como una herramienta gratuita para que alguien use, sería nada más como una herramienta que ayude no a la toma de decisiones, sino a conocer el comportamiento, ¿no? Es lo único. No, de ninguna manera pretendemos que sea una herramienta que tenga que ver con la toma de decisiones. Entonces sí puede haber definitivamente, y con justa razón creo yo, un, un impedimento o una barrera que puedan poner el personal médico para utilizar este tipo de cajas negras, ¿no? Sí.
No sé si más o menos respondí la pregunta, amigo. Dice gracias. Sí, Creo que sí. gracias, gracias. Ok. Ok. ¿Cuáles son las mayores limitantes que existen en el algoritmo BRP? Las mayores limitantes. Bueno, la principal ahorita para poderlo implementar, ¿sí? Es justamente que, bueno, desde el punto de vista teórico lo podemos diseñar, ¿no? El algoritmo, e incluso demostrar ciertas cotas, ¿sí? Pero poderlo llevar a la práctica, una de las limitantes principales es que pues, necesitamos gente que se meta a desarrollar, ¿no? Las aplicaciones, servidores, incluso que puedan, eh, pues estar dando soporte a los clientes ligeros, etcétera, ¿no? Sí. Y obviamente la principal en cuanto a ya la solución implementada, pues es poder tener las distancias reales entre cualquier par de puntos, ¿sí? Entonces, yo hasta donde me metí cuando quise implementar esto en la vida real, este, vi que con la API de Google no lo iba a poder hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesitaba conocer, conocer la distancia entre cada par de puntos, y eso en la práctica nosotros no lo podríamos hacer, ¿no? ¿Sí? Pero lo que han hecho algunas personas que trabajan con este problema, tengo un colega que trabaja ya eh, realmente con este problema, discretizaron toda la ciudad, ¿no? En este caso lo hicieron en Ensenada, y discretizaron toda la ciudad, y ya con eso ya pueden saber las distancias, pero es un problemota eso de solo discretizar la ciudad, les llevó mucho tiempo, ¿no? No sé si existan bases de datos abiertas, a lo mejor sí, pero ese puede ser una de las barreras o de una de las problemáticas para este problema. ¿Por qué no emplear programación lineal entera mixta para el problema de asignación de camas? Hay softwares poderosos como CPLEX, Lingo, Gurobi. Sí, existen esos, sí. De hecho, yo trabajo con uno que se llama Ceplex, ¿no? Sí, que también tiene soporte para la programación lineal entera. De hecho, sí fue una eh, de los caminos que quisimos empezar a explorar, ¿no? Programación lineal. De hecho, para el PAC, o sea, para el que no es el bajo condiciones de estrés, se utiliza programación lineal entera, ¿sí? Entonces, lo que quisimos ahorita es algo que nos dé una solución rápida, ¿no? Porque con programación lineal entera mixta, ¿sí? No hemos demostrado si el problema es NP difícil, pero creemos que sí lo es, ¿no? Y si llegamos a demostrar que es NP difícil, mientras más grande sea el problema, aunque utilicemos esas herramientas como Lingo, Gurobi y todas esas, Ceplex, ¿no? Puede ser que la solución tarde mucho en darnos una respuesta, ¿no? Entonces, definitivamente ese problema todavía está estudiándose, y no descartamos el utilizar alguna de estas herramientas. Sí lo estamos considerando también. El objetivo de esta investigación que empezamos a hacer fue tener algo ahorita lo más rápido posible, ¿no? O sea, que pueda dar soluciones, o que pueda predecir comportamientos con heurísticas muy sencillas, como como asignar un round robin o un round robin mejorado o alguna de esas, ¿no? Pero sí, definitivamente para obtener la solución ya óptima, pueden utilizarse esas herramientas. ¿Qué metaheurísticos te han funcionado o recomiendas? ¿Algoritmos genéticos, optimización por colonia de hormigas, abejas? Bueno, para este problema no hemos utilizado, pero depende a lo mejor el gusto de cada quien, ¿no? Habrá gente que prefiere utilizar genéticos, pero sí, para este problema no hemos utilizado. Ahorita estoy trabajando con un colega, con un estudiante un tesista. Estamos trabajando un problema de coordinación de semáforos, ¿no? En una red de tránsito utilizando genéticos, ¿sí? Pero no necesariamente puede ser que se comporte mejor con otras metaheurísticas. A mí en lo particular, los que más conozco son los algoritmos genéticos, ¿no? ¿Sí? He visto que, por ejemplo, para el de asignación de camas utilizan también búsqueda local o búsqueda tabú, pero bueno.
Bueno, él también comenta, José Manuel, yo también creo es difícil, más porque no es convexo. Sí, 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 definitivamente pueden ocurrir ciertas dificultades a la hora de trabajar con esos problemas. ¿Han considerado emplear optimización estocástica? No conozco mucho de esa área, pero sí he escuchado algo, ¿no? Y no, en realidad no nos hemos metido tanto a eso. Ujú. Dice, o en este caso, optimización robusta, ya que no se sabe la distribución de probabilidad. Si ahí no sabría decirles, Omar. Okay. Sí, pero no hemos considerado esa opción. ¿Alguien más tiene preguntas? Anímense porque ya vamos a dar concluida esta charla. Anímense. Pues bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Joel Trejo por impartirnos esta conferencia. Pues muchas gracias y les vuelvo a recordar lo de la escuela de algoritmos. Ahí son muy bienvenidos todos los que quieran inscribirse. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, Muchas seguro, ya gracias. con tu charla seguro se van a apuntar, pues desde hoy mismo. Sí, sí. Bueno, Pues, y también muchas gracias a los doctores Miguel U, Yuridia Cortés y Raimundo Itza por impartirnos junto a Joel Trejo este curso en conjunto. A todos, muchas gracias. Y pues si muchas gustan, gracias a todos. darles un aplauso a todos. Gracias, Joel. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos por allá. entonces, en nombre del comité organizador de la Escuela de Verano de CIMAD Mérida 2020, les agradecemos a todos por su asistencia. Ojalá lo hayan disfrutado y les saquen mucho provecho y gracias a todos nuestros colegas de CIMAD Mérida por apoyarnos de alguna otra manera en la organización de este evento, al staff de cómputos y redes del CIMAD, al departamento de diseño gráfico del CIMAD. Y bueno, Isa, ¿quieres agregar algo, Isa? Quiero irte. Ay, creo que no No me se escucho. escucha. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos, Isa. Pues sí, nuevamente darles las gracias a todos los participantes, a los conferencistas y a todo el equipo técnico del CIMAD. Les hicimos llegar una encuesta hace unos minutos. Les agradeceríamos mucho si la pueden contestar. Pues el objetivo es mejorar nuestros eventos. Y también les comentaba que las constancias las haremos llegar en el transcurso de la próxima semana. Y los videos de los seminarios y cursos estarán online, pero quizá nos tardemos un par de semanas porque hay que editarlos. Entonces, no se desesperen. Nosotros les mandamos un mensaje cuando ya estén listos. Y pues de mi parte es todo. No sé si alguien más quiere agregar algo. Pues sí, yo quisiera agregar que deberíamos también dar unos fuertes aplausos para los organizadores, Omar e Isabel. Gracias. Muy buen trabajo, Omar, Isabel. Genial.